Mi exesposa, quien nos traicionó y nos abandonó hace años, regresó tocando mi puerta, trayendo consigo al hijo de otro hombre, pretendiendo que podíamos ser una familia otra vez. Le cerré la puerta en la cara. Ángela y yo nos conocimos en la etapa dorada de los 20, cuando uno siente que tiene todo el tiempo del mundo por delante. Yo tenía 24 años y trabajábamos en la misma empresa. No fue amor a primera vista, pero sí una conexión que creció rápido, casi sin darnos cuenta. Salimos durante 2 años y después decidimos casarnos, convencidos de que éramos el uno para el otro. Dentro de los primeros 3 años de matrimonio, nuestras vidas cambiaron aún más. Llegaron nuestras 2 hijas, hoy de 9 y 7 años. Recuerdo bien que el segundo embarazo fue un verdadero torbellino emocional para Ángela. No lo planeamos. Cuando se enteró, sus ojos no brillaron como la primera vez. Yo le ofrecí todo mi apoyo, incluso le dije que si no quería seguir adelante, la entendería. No quería que cargara con algo que no deseara de corazón. Aún así, decidió tener a nuestra hija. Durante los primeros años, después del nacimiento de nuestra primogénita, nuestra vida era casi perfecta. Éramos de esas parejas que sonríen por todo y planean su futuro como si nada pudiera salir mal. Pero después del segundo parto, algo en Ángela cambió, y aunque al principio pensé que era solo una fase pasajera, la verdad era que había entrado en un túnel oscuro del que no quería o no podía salir. Empezó a mostrarse constantemente irritable, su mal humor se extendía como una sombra en casa, y nuestra hija mayor aprendió muy pronto a temer sus estallidos. Yo también. Vivíamos caminando sobre cáscaras de huevo, cuidando cada palabra, cada gesto. Me hice cargo de todo lo que podía. Ángela había dejado su trabajo para ser ama de casa tras el nacimiento de nuestra primera hija. Era un acuerdo que habíamos tomado juntos, pero poco después del segundo embarazo tuvimos que contratar ayuda para el hogar porque Ángela aseguraba estar demasiado exhausta como para ocuparse de las tareas más básicas. Aunque la situación económica no era precisamente holgada, acepté porque pensaba que aliviarle la carga sería lo mejor para ella y para nosotros. Supuse que después del nacimiento y con un poco de tiempo, las cosas volverían a su cauce. Imaginaba que un día Ángela volvería a ser la mujer amorosa y vibrante que había conocido, pero los meses pasaban y la esperanza se iba erosionando. Ella apenas tocaba una escoba o un plato. Pasaba las horas frente a la televisión y evitaba cualquier contacto emocional con nuestras hijas. Algunas veces, cuando no soportaba el ruido de las niñas jugando, pagaba a la vecina para que las llevara al parque. Me partía el alma ver a nuestras hijas buscando su atención y recibiendo indiferencia a cambio. Yo llegaba del trabajo agotado, pero aún así cocinaba, limpiaba, bañaba a las niñas, hacía todo lo que podía para sostener la casa y la familia que habíamos construido juntos. No quiero sonar como un mártir, pero honestamente me sentía completamente solo. Y lo que más me dolía era que ni siquiera parecía importarle. Cuando ya no pude más, decidí que teníamos que hablar seriamente. No era una conversación que quisiera tener, pero era necesaria. No podíamos seguir ignorando la grieta que crecía entre nosotros. Organizándolo todo con cuidado, pedí a mis padres que cuidaran de nuestras hijas por un día. Quería que fuera un espacio tranquilo, sin interrupciones, donde pudiéramos hablar sinceramente. Esa tarde, me senté frente a Ángela y le expuse todo con la mayor calma que pude reunir. Le hablé de cómo me sentía agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Le expliqué que entendía su cansancio, pero que necesitábamos volver a ser un equipo. Le propuse reducir las horas de la empleada doméstica para ahorrar un poco, siempre y cuando ella se sintiera lista para retomar algunas tareas ligeras. Pero en vez de encontrar comprensión, lo que recibí fue una avalancha de reproches. Me acusó de querer cargarle toda la responsabilidad, de ser egoísta, de no comprender lo que era ser una verdadera madre. Me dijo que si yo fuera un mejor proveedor, no estaría haciéndole esas exigencias injustas. Intenté mantenerme sereno. Le recordé que no era solo el dinero, sino el hecho de que nuestras hijas necesitaban a su mamá, no solo una niñera o una televisión encendida, y que yo también necesitaba a mi compañera de vida de regreso. Fue entonces que, sin quererlo, solté la frase que desató el caos.
Mencioné que nuestra empleada doméstica, en un comentario casual, me había dicho que Angela pasaba la mayor parte del día sin siquiera interactuar con las niñas. Su rostro cambió de inmediato. Angela explotó. Me gritó que la estaba espiando, que no confiaba en ella, que era un manipulador. Lo que comenzó como una conversación para encontrar soluciones, terminó en una pelea feroz. Angela me llamó un inútil, un fracasado, alguien que no merecía tener una familia. Recuerdo que me sentí como si todo el peso del mundo me cayera encima. Yo, acorralado y herido, también dije cosas de las que no estoy orgulloso. Le grité que había fallado como madre, que había perdido el amor de nuestras hijas y que estaba destruyendo todo lo que habíamos construido. No soportó escucharlo. En un arrebato de furia, me empujó con fuerza. No estaba preparado. Caí hacia atrás, golpeándome contra la mesa de vidrio del living, que se rompió bajo mi peso. Todo pasó en segundos. El dolor físico fue inmediato, pero el dolor emocional fue mucho peor. Recuerdo que todo se volvió un remolino de sonidos apagados, como si mi mente hubiera decidido desconectarse del dolor. Apenas sentía mi espalda sangrando. Apenas escuchaba los sollozos desesperados de Angela, arrodillada junto a mí, repitiendo una y otra vez que lo sentía, que no había querido hacerlo. Me llevaron al hospital. Por suerte, las heridas no fueron tan graves como parecían en ese momento. Cortes profundos, sí, pero superficiales. Nada que pusiera en riesgo mi vida, físicamente al menos. Porque algo dentro de mí se rompió esa noche. Mientras estaba acostado en esa camilla, cosiendo pedazos de piel, también empecé a coser una decisión dentro de mí. No podía seguir exponiendo a mis hijas, ni a mí mismo, a esa inestabilidad. No podía confiarle nuestras vidas a alguien que, en un instante de ira, había sido capaz de herirme de esa manera. Cuando regresé a casa, tomé una decisión que me dolió en el alma. Le pedí a Angela que se fuera. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo, temiendo cuándo volvería a perder el control. Por el bien de nuestras hijas, por el bien de todos, necesitábamos espacio y ayuda profesional. Angela suplicó, lloró, prometió que cambiaría. No cedí. Acordamos que se mudaría a casa de sus padres y que comenzaría terapia intensiva. Solo si un profesional de salud mental aseguraba que estaba estable y en condiciones de convivir con nuestras hijas, consideraríamos una reconciliación. No era una decisión que tomara a la ligera. Aún amaba a la mujer con la que me había casado y quería creer que podría sanar. Por eso también accedí a no presentar el divorcio inmediatamente. Le di tiempo, le di espacio, le di la oportunidad que me pedía y me la jugué todo por esa pequeña chispa de esperanza. Empezamos terapia de pareja aunque viviendo separados. Los primeros meses fueron extraños, un paso adelante, dos atrás. A veces parecía que la antigua Ángela asomaba la cabeza. A veces solo quedaba el cascarón vacío. Pero seguí luchando, por nuestras hijas, por nuestra historia, por la promesa que alguna vez nos hicimos de estar juntos en la salud y en la enfermedad. Hasta que un día, todo cambió, otra vez. Todo parecía ir mejor, al menos en apariencia. Angela asistía a terapia, hablábamos civilizadamente en las sesiones e incluso su terapeuta me enviaba reportes alentadores. Decían que estaba progresando, que su depresión posparto había sido mucho más severa de lo que pensábamos, que la rabia incontrolable era parte de su enfermedad, no de su verdadera esencia. Me aferré a esas palabras. No porque fuera ingenuo, sino porque quería creer que nuestra familia todavía tenía salvación. Durante 6 meses seguimos ese lento camino de reconstrucción. Poco a poco, permití que Angela comenzara a ver a nuestras hijas de nuevo, siempre bajo mi supervisión. Sus visitas eran breves, contenidas, casi incómodas, pero también mostraban destellos de ternura. Había momentos en que las niñas reían genuinamente en su presencia. Yo los atesoraba como pequeños milagros, pero entonces todo se vino abajo. Sin explicación alguna, Ángela dejó de asistir a terapia. Dejó de responder mis mensajes, dejaba plantadas las visitas programadas con las niñas. Durante semanas traté de entender qué estaba pasando.
Llamaba, mandaba mensajes, buscaba respuestas. Siempre había una excusa. Estoy ocupada, necesito tiempo para mí, no estoy lista para hablar. La incertidumbre me carcomía. Hasta que un día, ya sin poder soportarlo, rompí una de las pocas reglas que habíamos acordado. Me presenté en casa de sus padres. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Quizá quería verla sentada sola, sumida en su tristeza, arrepentida de haber perdido la oportunidad que tanto le había costado ganar. Lo que vi fue algo que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Angela estaba en el patio trasero, sentada en un columpio, de espaldas a mí, y no estaba sola. Un hombre que no reconocía la abrazaba, la besaba, como si fueran dos adolescentes enamorados en una tarde de verano. Me quedé paralizado. El hombre me vio primero y se separó de ella. Angela se giró enseguida y, al reconocerme, su rostro pasó del placer a la culpa en cuestión de segundos. Yo no dije una sola palabra, simplemente me di media vuelta y caminé hacia mi coche, sintiendo que cada paso arrancaba algo dentro de mí. Ella corrió tras de mí, gritándome, llorando, tratando de explicarse. No quise escucharla, no necesitaba escuchar nada. Todo había quedado claro. Ese día, sin saberlo, fue el principio del final. Conduje de regreso a casa como un autómata. No recuerdo ni cómo llegué. Mis pensamientos eran un torbellino imposible de ordenar. Decepción, rabia, tristeza y sobre todo una sensación brutal de traición. Cuando entré en casa, lo primero que hice fue bloquear a Angela de todas las formas posibles. Teléfono, correo, redes sociales. No quería dejar ni una rendija abierta para que pudiera alcanzarme. Luego me senté en la oscuridad de la sala, sin encender las luces, sintiéndome completamente vacío. Esa noche, le conté a mis padres todo lo que había visto. También les pedí su ayuda para encontrar un buen abogado de familia. Sabía que no podía permitir que alguien como Angela siguiera teniendo acceso a nuestras hijas, no después de todo. No volví a verla hasta que la corte nos citó para negociar los términos del divorcio. Cuando llegó el día, me sentí como si estuviera asistiendo al funeral de lo que alguna vez fue nuestra vida juntos. Estaba allí, frente a mí, pero ya no era la mujer que había amado. Era una extraña. Lo más desconcertante fue que ni siquiera peleó por la custodia de nuestras hijas. Angela renunció voluntariamente a sus derechos parentales. Dijo que había encontrado su felicidad con el hombre que había conocido. Más tarde supe que se llamaba Sean y que quería construir una nueva vida a su lado. A su parecer, nuestras hijas eran parte de un capítulo que prefería dejar atrás. Sus palabras me dejaron helado, pero de alguna manera también me liberaron. El divorcio fue una batalla lenta y amarga. Aunque me había sido infiel, Angela aún exigía una pensión compensatoria. Según ella, había sacrificado su carrera para criar a nuestras hijas y merecía una compensación. Mi abogado y yo luchamos con todo, y al final logramos que se fuera sin un solo centavo. Todo lo que había en nuestras vidas, la casa, el coche, los ahorros, había sido fruto de mi trabajo, de mis desvelos, de mis renuncias. No podía permitir que alguien que había destruido todo eso se beneficiara encima. Después de que el divorcio se cerró, sentí que había pasado por una tormenta que me había dejado completamente devastado, pero de pie. Pasaron los meses. Mis padres, que siempre habían estado a mi lado, fueron un apoyo crucial para sobrellevar esa época. Ellos me ayudaban con las niñas mientras yo me enfocaba en levantar nuestra vida de nuevo, ladrillo por ladrillo. Durante mucho tiempo funcioné casi en modo automático. Me levantaba, iba a trabajar, volvía a casa, cenaba con mis hijas, les contaba cuentos para dormir y repetía todo al día siguiente. No había espacio para el dolor ni para pensar demasiado, solo existía la rutina, el deber de ser fuerte por ellas. Pasaron 5 años así, 5 años en los que poco a poco el dolor dejó de arder. 5 años en los que convertí cada lágrima en una razón más para seguir adelante. Y aunque no fue fácil, el tiempo y el amor de mis hijas curaron mucho más de lo que yo mismo hubiera creído posible. Nuestra vida mejoró. Nos mudamos a una casa más grande en un barrio mejor.
Mi carrera despegó y ya no teníamos que preocuparnos por cada centavo. Mis padres vivían cerca, venían a visitarnos seguido. Mis hijas crecían rodeadas de amor, risas y estabilidad. Por primera vez en mucho tiempo me sentía genuinamente feliz, completo. Creía que había cerrado definitivamente ese capítulo doloroso. Pensaba que nada podría perturbar la vida que tanto me había costado construir. Pero entonces, un día cualquiera, el timbre de la puerta sonó, y al abrirla me encontré cara a cara con el fantasma que creía haber enterrado para siempre. Ahí estaba Ángela, de pie en el umbral, con lágrimas corriéndole por el rostro, y junto a ella un pequeño niño que no tendría más de 3 o 4 años. El impacto fue como un golpe directo al estómago. Por un momento me quedé congelado, incapaz de procesarlo. Ella que había renunciado a todo, ella que nos había dejado atrás sin mirar siquiera una vez hacia atrás, ahora estaba allí, pretendiendo que el tiempo no hubiera pasado, que las heridas no existieran. Ángela empezó a hablar atropelladamente, entre sollozos. Me dijo que había venido a disculparse, que quería recuperar el tiempo perdido, que estaba lista para ser una familia de nuevo, que ahora entendía todo lo que había arruinado y quería corregirlo, que quería ser una esposa, una madre, una familia, otra vez. Sus palabras flotaban en el aire como un eco distorsionado. En mi interior, la respuesta era tan clara como dolorosa. Ya no había un nosotros, ya no quedaba nada que reconstruir. En una fracción de segundo, tomé la decisión más firme de toda mi vida. La miré a los ojos, no con rabia, no con odio, sino con una paz amarga que solo se alcanza cuando ya no queda nada que romper. Le dije que ella había dejado de ser parte de esta familia el día que decidió traicionarnos, que no solo había firmado unos papeles, había firmado su renuncia a ser parte de nuestras vidas, que nuestras hijas ya no eran sus hijas, que yo ya no era su esposo. Éramos dos completos desconocidos. Y entonces, sin levantar la voz, sin perder el control, simplemente cerré la puerta en su cara. No fue un portazo lleno de ira. Fue todo el cierre sereno de un capítulo que nunca debía reabrirse. Me quedé apoyado contra la puerta unos segundos, escuchando sus sollozos apagados del otro lado. Pero no la abrí, no salí, no dije nada más, porque esta vez ya no había marcha atrás. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. Después el silencio. Solo cuando estuve seguro de que se había ido, tomé mis llaves y me dirigí al trabajo, tratando de dejar lo que acababa de pasar atrás, aunque cada latido de mi corazón me recordaba la escena en la puerta. Todo el día luché contra la avalancha de pensamientos que amenazaban con derrumbar la calma que tanto me había costado construir. Me repetía que había hecho lo correcto, que lo único que importaba ahora era proteger a mis hijas y mantener la estabilidad de nuestro hogar. Y casi lo lograba, hasta que regresé a casa esa noche y vi que tenía una llamada perdida de mis padres. No pensé demasiado, marqué de inmediato, pensando que sería algo relacionado con las niñas. Lo que escuché al otro lado del teléfono me dejó helado. Mis padres me exigían saber qué había pasado, por qué había tratado tan mal a Ángela, cómo había sido capaz de cerrarle la puerta en la cara después de todo lo que había sufrido. No entendía nada. ¿Cómo sabían siquiera que ella había venido? Fue entonces cuando me revelaron lo que jamás hubiera esperado. Fueron ellos quienes le habían dado mi nueva dirección. Ellos, mis propios padres, habían sido quienes planearon esa visita. Ángela había estado en contacto con ellos durante el último mes. Les había contado que su matrimonio con Sean estaba en ruinas, que estaba sola, que se sentía perdida. Y ellos, creyendo que hacían lo correcto, decidieron ayudarla a buscar una segunda oportunidad conmigo. Sin consultarme, sin advertirme, me sentí traicionado de una manera tan profunda que apenas podía respirar. Me dijeron que lo hicieron porque creían que mis hijas necesitaban a su madre, que estaban convencidos de que era lo mejor para ellas, que de alguna forma pensaban que podían arreglar lo que había sido destruido hacía años. Yo no podía creer lo que escuchaba. Sentí una rabia fría recorrerme las venas, una mezcla de incredulidad y dolor.
Respiré hondo, intentando no gritar por teléfono, pero la voz me temblaba de pura furia contenida. Les dije, con todo el control que pude reunir, que no era su lugar tomar decisiones sobre mi vida ni sobre la de mis hijas. Que, aunque les agradecía todo el apoyo que me habían dado durante los peores años, eso no les daba derecho a cruzar una línea que no les pertenecía. Pero ellos no lo entendían, o peor aún, no querían entenderlo. Me acusaron de ser egoísta, de pensar solo en mí mismo y de negarles a mis hijas la oportunidad de tener una madre nuevamente en sus vidas. Les recordé, casi gritando, que Ángela no había sido obligada a irse, que fue ella quien renunció voluntariamente a la custodia, que no había luchado por sus hijas, que las había cambiado por otra vida, por otro hombre, por otra familia. Que ahora, simplemente porque su nuevo mundo se había derrumbado, no podía pretender que nosotros siguiéramos allí, esperándola como si nada hubiera pasado. Pero nada de eso parecía importarles. Para ellos bastaba con que Ángela dijera que estaba arrepentida. Bastaba con que regresara llorando a tocar mi puerta. Bastaba, según ellos, con que necesitara una nueva oportunidad. No les importaba el daño que podría causarles a mis hijas. No les importaba el precio que ya habíamos pagado. Solo les importaba su ideal de familia perfecta. Una familia que para mí ya no existía. Colgué el teléfono sintiéndome más solo que nunca, más traicionado que en cualquier otro momento de mi vida. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones difíciles de describir. Intenté concentrarme en mi trabajo, en mis hijas, en mantener nuestra rutina lo más normal posible, pero por dentro, la herida seguía abierta, latiendo, recordándome cada segundo que había sido traicionado no solo por Ángela, sino también por las personas en quienes más confiaba. Y justo cuando pensaba que no podía haber más secretos, descubrí la verdad. Una noche, mis padres me enviaron un correo electrónico, un mensaje largo, lleno de explicaciones que, según ellos, merecía escuchar. En ese correo me confesaron algo que jamás hubiera imaginado. Después del divorcio, después de que Ángela renunció oficialmente a sus derechos, ella no desapareció de nuestras vidas como yo había creído. Number, mis padres habían seguido en contacto con ella durante años. Me contaron que, poco después de firmar los papeles, Ángela los buscó desesperada. Les rogó que la ayudaran a mantener un vínculo con nuestras hijas, aunque fuera en secreto, que la dejaran verlas, abrazarlas, aunque fuera solo un rato de vez en cuando, y ellos aceptaron. Cada vez que yo dejaba a las niñas en su casa, ellos invitaban a Ángela a pasar tiempo con ellas. Las niñas, tan pequeñas entonces, fueron manipuladas para guardar el secreto. Les dijeron que era un juego, que no podían contarle a papá, que si decían algo malo podría pasar. Mis hijas crecieron creyendo que estaban haciendo algo bueno al ocultármelo, que estaban protegiendo a su mamá. Yo nunca sospeché nada. Cada vez que mencionaban haber jugado con un amigo en casa de los abuelos, asumía que se referían a algún conocido de mis padres. Jamás imaginé que su amiga era en realidad su madre biológica. Leer esas palabras en el correo fue como recibir una puñalada. No podía quedarme con esa información atrapada en el pecho. Sabía que tenía que hablar con mis hijas, aunque temiera lo que pudiera descubrir. Así que esa misma noche me senté con ellas en la sala, respiré hondo y les pregunté con toda la calma que fui capaz de reunir. ¿Han visto a su mamá en estos años? Al principio bajaron la mirada, incómodas. Se retorcían las manos en el regazo, enredándose los dedos entre sí. Entonces, como si un dique se rompiera, las lágrimas empezaron a brotar. Me confesaron todo. Entre sollozos me contaron que sus abuelos les decían que era un secreto muy importante, que si lo revelaban, Dios se enojaría con ellas, que si hablaban, algo malo pasaría en nuestra familia, que su mamá las amaba mucho, pero que no podía verlas de otra forma, así que debían guardar silencio. Mis hijas lloraban, pidiéndome perdón una y otra vez. No pude evitar abrazarlas fuerte, sintiéndome el peor padre del mundo. No por ellas. Ellas eran víctimas.
sino por no haber visto la verdad, por no haber hecho las preguntas correctas, por no haber protegido su inocencia mejor. Respiré hondo y les aseguré que no tenían ninguna culpa, que ellas no habían hecho nada malo, que era yo quien les había fallado al confiar en personas que no debieron traicionarnos. Esa noche tomé una decisión definitiva. Ya no había espacio para segundas oportunidades, ni para Ángela, ni para mis padres. A la mañana siguiente, sin perder tiempo, llamé a mi abogado. Le conté todo, el contacto secreto, las manipulaciones, las visitas ocultas, el miedo sembrado en mis hijas. Él no dudó ni un segundo. Me dijo que había motivos suficientes para solicitar órdenes de restricción no solo contra Ángela, sino también contra mis propios padres. Nunca imaginé que llegaría al punto de tener que proteger a mis hijas, de su propia familia. Pero así estaban las cosas, y no podía darme el lujo de titubear. Preparamos todo. Recopilé mensajes, correos electrónicos, cualquier prueba que demostrara el daño que habían causado. Tenía especialmente el correo que mis padres me enviaron confesando todo. Ese sería la piedra angular de nuestro caso. Mientras tanto, reforcé todas las medidas de seguridad posibles. Cambié las cerraduras de la casa, instalé cámaras de seguridad alrededor de toda la propiedad. Informé al colegio de mis hijas sobre la situación, dejando órdenes estrictas. Bajo ninguna circunstancia permitir que alguien, salvo yo, las recogiera. Incluso me aseguré de que, durante ese periodo, yo mismo fuera quien las llevara y las trajera cada día. Mis padres intentaron llamarme varias veces, Ángela también, pero ya no había nada que hablar. Los bloqueé de todas partes. Habían cruzado una línea que jamás debió tocarse, una línea que para mí era sagrada, la seguridad y el bienestar de mis hijas. Y una vez que cruzas esa línea, no hay regreso posible. Finalmente llegó el día de la audiencia. Recuerdo estar sentado en esa sala fría y silenciosa, mirando de reojo a Ángela y a mis padres, que se encontraban al otro extremo, incapaces de mirarme a los ojos. Ya no sentía ira hacia ellos, solo una tristeza profunda, como quien asiste al entierro de algo que, alguna vez, fue importante. Cuando el juez revisó las pruebas y escuchó nuestras declaraciones, no tardó mucho en tomar una decisión. Se emitieron órdenes de restricción contra Ángela y contra mis padres. Durante los próximos 5 años, tendrían prohibido acercarse a mí o a mis hijas, ni en persona, ni por mensajes, ni a través de terceras personas. Vi cómo Ángela rompía en llanto al escuchar la sentencia. Vi cómo mis padres, que alguna vez me abrazaron cuando era un niño asustado, ahora me miraban como si fuera un enemigo. Pero no me dejé derrumbar. No podía. Esa misma tarde, cuando llegamos a casa, abracé a mis hijas y les prometí que, pase lo que pase, siempre estaríamos a salvo. Empezamos terapia familiar poco después, no porque ellas estuvieran rotas, porque no lo estaban, sino porque quería asegurarme de que tuvieran todas las herramientas para sanar, para crecer sin cargar con heridas que no les pertenecían. Y poco a poco lo estamos logrando. Las risas sinceras han vuelto a llenar nuestra casa. El miedo, la culpa, el silencio han ido desapareciendo como sombras bajo la luz del amor y la verdad. No ha sido fácil, no ha sido rápido, pero ha valido la pena cada paso. Hoy, cuando miro a mis hijas sonreír, cuando las escucho hacer planes para el futuro, sé que tomé las decisiones correctas. Sé que elegí proteger lo que verdaderamente importa. No puedo cambiar el pasado, no puedo borrar las traiciones, ni las mentiras, ni el dolor, pero sí puedo decidir qué tipo de vida quiero construir a partir de ahora. Y elegí construir una vida donde el amor se demuestra con hechos, donde la confianza se respeta y donde nadie tiene que caminar sobre cáscaras de huevo por miedo. La aparición repentina de Ángela, el plan de mis padres, todo eso fue doloroso, sí, pero también fue una liberación, una confirmación de que el camino que elegí, aunque difícil y solitario a veces, es el correcto para mí y para mis hijas. Hoy no siento odio hacia Ángela, ni siquiera siento rencor hacia mis padres. Simplemente los dejé ir,
Les deseo lo mejor, pero lejos de nosotros. Ahora mi vida está llena de lo que realmente importa: paz, honestidad, amor sincero. Y cada día, cuando despierto y veo a mis hijas crecer fuertes, valientes, libres de las cadenas de un pasado tóxico, sé que todo el dolor valió la pena, porque no hay mayor victoria que proteger la felicidad de quienes amas. Gracias por leerme, gracias por acompañarnos, aunque sea desde lejos, enviándonos su apoyo, sus buenas vibras, su esperanza. Lo necesitamos y créanme, lo estamos logrando. Un día a la vez, un paso a la vez, con amor, siempre.